ya me estoy yendo, perlas Yayay. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas Yayay. Ya me estoy yendo, perlas Yayay. Ciertos males que con todos los televidentes de Ayacucho Noticias, hoy día vamos a hacer un reportaje sobre el terrorismo y el MRTA, que viene a ser el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru. Bueno, durante los años 80 y 90 el Perú vivió un fuerte conflicto que fue ocasionado por el Sendero Luminoso. Estos grupos buscaban ideologías políticas mediante la violencia, secuestros y destrucción del país, dirigido por Abimael Guzmán. A continuación, el contexto histórico. El conflicto armado peruano comenzó a inicios de los años 80, pero sus raíces remontan de los años anteriores, donde el Perú se encontraba en una situación de desigualdad social, exclusión política y una crisis económica. Mamita, buenas noches. Buenas noches. Mamita, su tiquita William Kimancho, completota. Ari, Florinda, Mauricio Pendaño. Ay, mamita, runa simita ya chanquichu ham rimaita. Ay, runa simita más taja ya chalips castellano taja pesqueya. Ay, mamita. Tampoco say que mamita ham ya chay época de violencia social nis hampe ham chay tiempo ta pasara hankichu ya cha William Kwanki man chay tiempo pasas haigita mamita. Ari, tum sasachakoy mi cara, bueno, sinakoy cara, chay nagon, yung hay kukulip pikuranik, kung masipan pasakuranik, munti ko na punyuranik, chay na hamok ko chay, terorista ko na. Hamok ko nas pang animasa kuwenting kanik, munti ko na punyuranik, kay niya kutirong niya chay liya, huglaw manginating chay, kutir mo kanik, sakraman, kuwar masanting ko na. Ya, inting imatah pasa cor exactamente chay llaqta ikipi mamita. Chay llaqta ella sabe pilla papesino ko na tuwan chite ya chapting niya kay ko ari wamanggamang ari ko porani chay pilla forma chanting ko na siya mang takot timurani ko niya ani mas kay para ko niya na umangkang chay llaqta pikas ko na kanis panip mana niya ko timurani ko niya. Imatah sutin chay llaqta ikipa mamita. Ay na San Francisco Pukayat, ay na San Francisco mang pertenece, Pukayat kung sote. Chay mailaw tak chay. Silbalaw mi chay. Silbalaw pi. Kunang actualmente autoridad kuna ham kuna tuya musung kichikcho estado que ham kuna mang ima apoyo laps kancho. Manam chay kusamantah kancho ima apoyo puski yung kiki ko patrabaho niya ko may kuni ko sa niyo kay ko manam apoyo kancho estado manta. Kunang actual instante mamita may pita kami ya chanki hina pukaya ko pecho icha may pim. Mana niyan chay pe ya chani ko niya kung talgas ka na kaya chani nate Puerto Anapati. Chay pertenece Tupac Amaru y San Martín Panguaman chay pertenece. Intin chay. Chay chani le puar mantin kon. Hinapting llaqta equipo kaya ko pe mananya. Mananya chay taha mananya. Hina ya chay llaqta mas ki kuna chay piachang mananya. Unos cuantos kay pawiñay ko na lang niya chay manam puntar na ko naksonya chay tokoron. Ay, mamita. Gracias, más bien mamita kay William Riwas haikimanta. Iyan chay lam. Chay sasachakoy ko chay tipo cara. Ya mamita. Chao mamita. Señor Jaime, buenas noches. El día de hoy voy a hacerle una entrevista sobre el conflicto armado que se realizó en la década de los 80 y los años 90
en su comunidad. ¿Me podría decir qué recuerdos tiene del momento más difícil que vivió durante esos años? Buenas noches. En efecto, yo en los años de 1983, cuando aún era niño, un promedio de 7, 8 años, hubo la incursión de los terroristas hacia mi comunidad llamada Vilcasomán y dinamitaron, incendiaron y mataron a los policías de aquel entonces. Eso era uno de los acontecimientos y así vivimos ciertas hazañas terroristas con tristeza, con preocupación, y más adelante también he sufrido la pérdida de un ser querido, mi tío, que en paz descanse, en manos de los terroristas, o podría decirse también a las Fuerzas Armadas, porque la investigación ha quedado así en la intemperie. No se supo quién de los dos ha sido el que asesinó a mi tío. Entiendo. ¿Me podría explicar cómo usted perdió a su tío? Yo recuerdo que estaba ya en el colegio, cursando la secundaria. Una mañana vino mi primo llorando, me avisó de que a su padre lo habían asesinado. Supuestamente un grupo de terroristas, y que mañana más tarde, de acuerdo a las investigaciones, se supo que pudieron haber sido también del bando del ejército peruano o de las rondas campesinas, que en el año de 1991 creo que ha sucedido esos hechos, y eso era un momento triste para mí porque yo perdí un ser querido que vivía conmigo, me ayudaba, me apoyaba, porque yo era estudiante aquel entonces. Y bueno, eso fue una tristeza. Al enterarme esa noticia, fuimos al lugar. Era una comunidad llamada Corpacancha, y vimos que ahí efectivamente pues a mi tío lo habían agarrado entre varias personas y lo mataron prácticamente a pedradas, ¿no? Le han propinado unas rocas en la cabeza y pues ahí yacía el cadáver de mi tío. Para mí fue chocante, aún todavía yo era un adolescente. Era una tristeza, un ser querido menos, y a raíz de todas esas situaciones, bueno, me queda recordar y es la tristeza que embarga en el resto de mi vida. Entiendo. ¿Ustedes recibieron apoyo de alguna institución o del Estado aquellos tiempos? Bueno, en esos años no era tanto el apoyo. Todavía estaba en proceso de pacificación. Incluso nosotros formamos parte de las rondas campesinas, hacíamos vigilias durante las noches cuando aún yo era estudiante, 12, 13 años. Imagínate que esos años todavía seguía la violencia, que los terroristas incursionaban, que nosotros nos uníamos al ejército y hacíamos prácticamente las caminatas, las rondas conjuntamente con el ejército. Y esa forma de vida hemos pasado. A esa edad hemos aprendido a manejar el armamento de fuego, el Winchester, los chafles, los sables. Con todas esas armas nosotros hacíamos las rondas campesinas. Y apoyo, bueno, no había esas fechas. Ya posteriormente han sido los apoyos, pero creo que a la fecha tampoco nosotros no hemos podido inscribirnos o aprovechar esas actividades del Estado, pero con nuestro esfuerzo, con nuestro propio trabajo, estamos acá, hoy por hoy, batallando en la vida. Muchas gracias por su entrevista, señor Jaime. A continuación vamos a realizar un análisis crítico a toda esta situación que pasó el Perú en esta coyuntura social. Para empezar, muchas familias de aquellas épocas quedaron desplazadas, es decir, si una familia vivía en la selva, por lo que viene a ser el conflicto, se tuvieron que trasladar a la sierra. Y a su vez familias de zonas rurales se tuvieron que trasladar a la costa, que viene a ser la ciudad de Lima. Todo esto nos da una reflexión de que este conflicto en un inicio quizás fue una ideología para derrocar al gobierno corrupto, pero que gracias a diferentes personas que eran netamente terroristas, toda esta situación se puso en una balanza dispareja, lo que provocó la caída de muchas personas.
hablando de caída nos referimos a bastantes muertes, secuestros, asesinatos, como decimos aquí en la ciudad de Huamanga, hasta cochebombas. Y todo esto nos trajo como consecuencia de que no confiemos tanto en nuestras autoridades que ahora nos representan. Y todo esto nos trae a la conclusión de que quizás si el Perú no hubiera vivido todo este tipo de abusos contra los civiles, de terroristas, militares y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, simplemente seríamos una sociedad mucho más viva hasta ahora. Después de haber realizado las entrevistas, el Sendero Luminoso fue un movimiento terrorista que fue dirigido por el señor Abimael Guzmán entre los años 80 y los años 90. El Sendero Luminoso en la Sierra Peruana nos lleva a considerar la complejidad de la violencia y sus raíces, la falta de educación, la pobreza y la marginación histórica de las comunidades indígenas, quienes estos fueron los más fáciles para que este surgimiento de grupo pueda surgir. Es fundamental reconocer que la violencia no es una solución a los problemas sociales. La experiencia del Sendero Luminoso nos recuerda la importancia de abordar las desigualdades y promover el diálogo y la inclusión social. Solo así podremos construir sociedades más justas y resilientes, evitando repetir los errores del pasado. La memoria histórica es clave para un futuro mejor sin violencia. Esperemos que esta investigación haya contribuido a entender mejor uno de los periodos más oscuros de nuestra historia y recordamos a las víctimas y familias y reflexionemos sobre la importancia y la paz y la justicia de la reconciliación. Gracias por vernos, hasta el próximo reportaje con Noticias Ayacucho.